Y a las 15:49, Marina Glesser, lo que sigue es su nota. Bueno, no te había contado ni le había dicho a la audiencia de qué iba esta entrevista que propongo para el día de la fecha. Vamos a hablar de los bienes visibles. Los bienes visibles. Se da los lunes a las 20 en el Dumont 4040, Santos Dumont 4040, y la autoría y la dirección es de Juan Pablo Gómez, al que le damos la bienvenida a la M530, la radio de Madres, la radio de EVE, como la universidad también, en Somos Radio. Hola Juan Pablo Gómez, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la tarde con Carlos Polimeni. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, un gusto saludarlos. ¿Cómo andan? Qué bueno volver a verte después de tanto tiempo en esta obra que escribís y dirigís. Los bienes visibles es un drama sonoro hecho de ruido y silencio, de música y susurros. Dos hermanos cuidan de su anciano padre que se aleja a 1000 kilómetros por hora en un espacio de delirio poblado de sonidos extraños, de voces invisibles que empujan este relato de envejecer. Bueno, qué momento coyuntural bueno para hacer esta obra los lunes ahí en el Dumont 4040, que se llama Los bienes visibles. ¿Cómo se te ocurrió y cómo viene esta temporada? Empiezo por el final. La temporada está un poco remada, viene muy bien, pero todo es con mucho esfuerzo y bastante a pulmón, ¿no? Un clásico del sector independiente acá en la querida República Argentina. Así es. Esta es una obra que trabajamos con mi compañía, que están Anabela Basigalupo, Patricio Aramburu, Carolina Sade, Agustina Reinaudo, Guadalupe Otegui, Andrés Granier y con los cuales ya venimos trabajando hace muchos años. Sí. Es un poco una continuidad, yo no sé si vos lo viste, un trabajo anterior que habíamos hecho, que era Prueba y Error. Sí, claro. Son un poco los mismos personajes, tenemos una especie de fantasía con ellos, sobre todo con Patricia, acá el gato negro que de la mala suerte se cruzó. Patricia se cruzó por la cámara del Zoom, porque algunos están escuchando la radio, pero otros nos están viendo por YouTube. Bueno, o sea, viene como un díptico, digamos, en lo que sigue. Sí, total, y casi tenía un tríptico. Hemos hecho varias, sobre todo con Patricio, hicimos la primera obra que se llamaba Un Hueco, en el año 2009, había algo de pérdida de la adolescencia, siempre con unas ficciones que recubren o acompañan. Las ficciones son diferentes, pero hay algo que hay una continuidad, un hilo conductor, que es un poco, bueno, el tránsito de la vida, ¿no? Hicimos en el 2009 una obra, trabajaba sobre 3 amigos que se encontraban en un pueblo a enterrar a un cuarto, algo de la pérdida de la adolescencia, de la infancia estaba ahí. Después en Prueba y Error trabajamos con una actriz de 10 años, la primera fue Luna Echegaray, tuvimos varias a lo largo de los años, y había algo de cierta paternidad frustrada, con vínculos violentos medio a lo Cassavetes, siempre Cassavetes ahí bastante presente, y estas son los mismos personajes de Prueba y Error, pero varios años después, y cuidan a su anciano padre, como vos bien dijiste, en un espacio de sonoro, ¿no? Hay algo de los procedimientos materiales, un dispositivo que es muy distintivo del laburo que hacemos, también del laburo que hago y que yo le doy bastante importancia, ¿no? En este caso, en Prueba y Error, en Los bienes visibles, es un drama sonoro muy musical, plagado de eventos y con un coro que todo el tiempo está cantando, que es algo que trabajamos con Guadalupe Otegui. Claro, la música y el arte sonoro es de Guadalupe Otegui. Qué bueno que estén pudiendo seguir agrupados, ¿no? Pospandemia, seguir con esta idea del camino a la madurez y ahora de cuidar a este anciano padre para entender algo del proceso y de envejecer, ¿no? Y esto de que decís los bienes visibles y también trabajás con voces invisibles que relacionan a estos hermanos. Hay algo de ese juego entre que el título llame Lo visible, que es un poco la pregunta, bueno, en épocas tan materialistas. Sí, hoy escuchaba la idea de cuáles son los bienes que no son visibles, los bienes que no tenemos, los de la heredad, digo, lo de los padres, la familia, todas esas cosas que no son tangibles, que hay cierto discurso contemporáneo, por lo menos en nuestro rincón del mundo, que se desvaloriza tanto, y nosotros un poco ahí lo queremos reivindicar, ¿no? Muy interesante. Qué es lo que no se ve, qué es lo que se tiene y qué es un bien y que se hereda y que no se puede ver, que no se puede tocar, que es intangible. Como el teatro, va.
como el teatro, y lo que Natura no da, Salamanca no presta, porque hoy escuchaba decir a raíz de esta sobreexposición de Darín, ¿no? De que como es el más famoso, es el mejor, ¿no? Que es muy meritócrata para alguien que realmente puede trascender los relatos en las historias de sus intérpretes, no por desmerecer ni desprestigiar al compañero Darín, sino por el hecho de que el teatro justamente no abarca el arte de lo posible, sino que indaga sobre lo imposible, ¿no? Que es un poco lo que hay que volver a traer a la sociedad, porque si todos nos quedamos en el posibilismo del statu quo y de lo que está establecido bajo una ley que no se cumple, es muy complejo. Sé que trabajaste militantemente en las épocas macristas, cuando lo pérfido iba contra la cultura toda. Nos hemos encontrado ahí en varias marchas, ¿no? Cuando se querían llevar puesto el sentido de concepto de cultura, y hoy, a veras de unos días, cerrando las políticas culturales del Instituto Nacional del Teatro y de esta embestida agresiva y violenta con nuestros actores y nuestros representantes culturales, vos, Juan Pablo Gómez, tan trabajador de la cultura de tantos años en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo la estás llevando esta situación política coyuntural de este gobierno? Bueno, tratando de superar el azoro, que me parece que ya estamos grandes para eso. Me parece que el azoro hay que superarlo rápidamente y pasar un poco. Sí, y ni siquiera resistencia es una palabra que me gusta usar. Me parece que hay que pasar a la ofensiva. Gracias. La discursiva, la simbólica, la grupal, que es la que practicamos nosotros. El teatro siempre existe, nosotros seguimos practicándolo, más allá de todos los gobiernos, más cerca de la superficie, más abajo, siempre estamos y seguimos produciendo. Pero particularmente me gustaría ponerlo bajo esta luz, como todo lo que es este gobierno, ¿no? Pero con algunos insignes o infames representantes también de nuestro quehacer, ¿no? Porque el director del Instituto Nacional del Teatro, Mariano Stolkiner, viene de los nuestros, digamos, y participa también de este no quiero decir de este gobierno, que es más una materia más discutible, participa de este desguace, que me parece lo más grave. Y como que es un heredado, ¿no? Hablando de la herencia, viene, o sea, como esa cosa de no me importa si hablo con Bullrich, si soy de esta gestión, si soy de la otra, algo de gestor del Estado, cuando el Estado ya no es de la sociedad, sino son de esos dirigentes que gestionan el Estado, digamos, ¿no? Algo de la cooptación. Pero en el caso, y lo mismo también decía el secretario de Cultura, de Leonardo Cifeli, que no es, digamos, no es de mi corral, porque viene más del teatro espectáculo, la casa corriente, de las producciones comerciales, dicho así sin opinión, pero también eso forma parte del teatro, y me parece que estén protagonizando un momento que echa por tierra tantos años de construcción de la comunidad, nos debería preocupar mucho, nos debería enardecer, y deberíamos pasar del azoro al enojo con estos personajes y con el gobierno, obviamente, que es el que baja la línea, porque no es solamente una cuestión de más o menos presupuesto, sino que es realmente desnaturalizar un instituto que ni siquiera es del Estado. O sea, es un organismo del Estado, pero que es el fruto. El Estado, hay una visión muy simplificada sobre qué implica, pero en este caso es muy, muy palmario, que es una construcción de muchos años de una comunidad muy fuerte, no la teatral, sino el movimiento cultural argentino, artístico, que crea una institución, que el Estado abraza, que hay una ley que lo sostiene, y después de 70 años, porque no son solamente la creación del instituto en el año 97, digamos, de la Ley Nacional del Teatro, sino antes, con todos los que fueron militando esa ley, es como un poco como si fuera, salvando las distancias y las diferencias, como la ley del aborto. No es solamente los senadores y diputados que la discuten en ese momento, sino tenés que remontarte de las sufragistas para acá a todo el movimiento de mujeres y feminista. Entonces es todo eso lo que se busca echar atrás y se busca desmerecer y se busca, bueno, un poco como lo que decía de Darín, ¿no? Le agarro que dice una cosa, unas empanadas, y discutimos sobre esto, pero no discutir sobre la dimensión de la persona, sobre el trabajo, su condición de trabajador de la cultura, su importancia como bien simbólico también, él como actor, su personaje, ¿no? Entonces me parece que nosotros, como trabajadores de la cultura, tenemos que volver a poner eso sobre la mesa y decir, che, no es un problema de una ley solamente, que lo es, no es un problema presupuestario, no es un problema de potestades o de un funcionamiento que siempre se puede mejorar. Lo que se busca hacer retroceder es la participación popular, comunitaria, social, en toda la línea. Y cada uno, bueno, responderá en los frentes que más le toque, pero es en toda la línea que se trata de hacer
hacer retroceder eso, ¿no? Los sindicatos, los trabajadores organizados, los trabajadores de la cultura y sus agrupaciones. Un poco me parece que es por ahí. Es muy interesante escucharte, Juan Pablo Gómez. Vamos a ir el lunes a las 20 a Dumont 4040 a ver los bienes visibles sobre estos hermanos que cuidan a su anciano padre en este relato sobre envejecer y también a cuidar a nuestros abuelos, viejos, jubilados y jubiladas mañana, que es día miércoles de lucha. Y te queremos agradecer mucho esta conversación que tuviste con nosotros y se nos termina el programa, así que nos vemos el lunes en el Dumont 4040 con los bienes visibles. Invitadísima Flor, Carlos y toda la audiencia. Muchas gracias. Abrazo, gracias. Qué bueno.